¿Sabías que más del 95% de los traders pierden en sus inicios? ¿Y si te digo que ese 95% están obsesionados en ganar y para realmente ganar lo que tienes es que pensar en perder? Te puede sonar un poco raro al primer momento, pero te lo voy a explicar detalladamente y entenderás la lógica que hay detrás. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Te dejo el link en pantalla de dicha academia y también en la descripción. Este vídeo será muy útil para todos aquellos traders que de momento no consiguen lo que vienen buscando y necesitan un cambio de enfoque para conseguir resultados distintos a los que vienen consiguiendo. Después de ver el vídeo hasta el final, entenderás lo que diferencia a un trader ganador de un trader perdedor. Por cierto, este canal está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo AAAFX para operar en los mercados financieros? Porque tiene las comisiones más bajas y también los spreads más ajustados del mercado, y aparte te permite abrir una cuenta demo totalmente gratis. Puedes pulsar en el link que tienes en la descripción y también en pantalla para crear tu cuenta en AAAFX, y aparte, si eres de Latinoamérica, puedes optar a un bono del 100% de tu ingreso. El otro patrocinador del canal es Forex Tester, un software que te permite testear en el pasado hasta 20 años en cientos de activos financieros y comprobar el desempeño de tu estrategia. Te dejo el link en pantalla en la descripción y además, como puedes ver, tienes un descuento del 10% utilizando el cupón que ves ahora mismo en pantalla. Si te gustan este tipo de vídeos, no te olvides de dar un me gusta y aprovecha para suscribirte al canal. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Muchos traders empiezan ganando, pero resulta que después viene un momento en el que lo devuelven todo y vuelven a quedarse donde habían partido o incluso con pérdidas. Y eso es debido a que ya saben cómo se gana, pero no saben perder. Así que es muy importante que cambiemos el enfoque y en lugar de enfocarnos en cómo ganar, en lugar de enfocarnos en las ganancias, nos enfoquemos en cómo perder, en cómo gestionar nuestras pérdidas, en cómo aplicar una buena gestión del riesgo para que esas pérdidas estén limitadas y que en los momentos malos no devolvamos todo lo que se ha ganado en los momentos buenos. Está claro que ganar es mucho más fácil que perder, o sea, cuando uno va acumulando take profits, la estrategia va bien, pues se mantiene rígido al plan y va siguiendo adelante. Pero no sucede lo mismo en las rachas negativas, cuando se empiezan a acumular pérdidas y stop loss que acaban haciendo tambalear la psicología de todo trader. Por eso querría proponerte el siguiente ejercicio. Céntrate en las pérdidas, las ganancias llegarán solas. Lo que tienes que hacer es que las pérdidas sean controladas, bien gestionadas, con una buena gestión del riesgo, con unos stops que limiten tu pérdida a un porcentaje máximo de la cuenta del 2% o incluso menos, y con ese control y esa gestión profesional de las pérdidas vas a ver como si la estrategia es consistente, los beneficios vienen solos. Te voy a poner un pequeño ejemplo de lo que sucede cuando uno no sabe perder. Lo que hace, por ejemplo, es que la operación se está yendo en contra, pero piensa que se dará la vuelta, porque lo vio en operaciones anteriores, que hay un momento que se dará la vuelta y nos dará el profit. Y por ese motivo lo que hace es alejar un poco el stop. Sigue bajando, aleja un poco más el stop porque tiene ese optimismo que le hace pensar que la operación acabará a su favor. Y eso no acaba sucediendo y al final devuelve un 10% de la cuenta, porque como va tirando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y nunca se da la vuelta, acaba cerrando cuando ya el daño es mayúsculo. Entonces, uno tiene que aprender a perder, a que salte el stop loss sin tocarlo del sitio que lo había propuesto inicialmente y mantenerse rígido a ello. Nos vamos a ir al ordenador para enseñarte un poco más y mostrarte ejemplos prácticos y ejercicios interesantes para aprender a perder, porque este vídeo se trata de aprender a perder, porque ganar es muy fácil, pero perder no tanto.
Vamos al ordenador. Lo primero que vamos a ver son 5 puntos que son la clave para aprender a perder, o sea, 5 puntos que harán que tus pérdidas sean controladas, bien gestionadas, y ya te he dicho de la importancia de perder para poder ganar. Y al final vamos a ver un ejercicio de practicar la pérdida. Así que vamos ya, primero que todo, con estos 5 puntos. Rachas. Es muy importante que ante una mala racha, que pueden venir 10 pérdidas seguidas, puede venir un momento que no sea que se junten 10 pérdidas, pero haya muchas más pérdidas que ganancias y bueno, estás en una mala racha. Eso se notará porque aumenta el drawdown, ¿no? Si tu cuenta es de 1000 y te cae un 10%, pues estás en un momento de drawdown del 10%. ¿Qué es imprescindible en una mala racha? No tocar nada, no puedes cambiar el plan. Se supone que tu plan operativo lo has testeado por decenas de años, 10, 20 años en el pasado, tienes miles de eventos, sabes cuál es el peor drawdown, qué beneficio anual le esperas y entonces eso es pensar a largo plazo. No puede ser que te centres en que esta semana o este día va mal, porque entonces siempre irás mal. O sea, tu estrategia no funciona esta semana. Tu estrategia funciona este año. Tu mentalidad es largoplacista. Por lo tanto, una mala racha no te puede desenfocar. Ligado con esto, backtest. ¿Qué significa backtest? Significa analizar el desempeño de tu estrategia en el pasado. Puedes testear tu estrategia, backtestear, para probar su rendimiento en los años anteriores. Esa prueba de backtesting es fundamental para también coger una buena psicología y ligado con las malas rachas, ya que el tener toda esa estadística te ayudará a no cambiar el plan y no cometer errores absurdos. Finalmente, perder. Uno tiene que perder, tiene que saber perder. Si no se sabe perder, nunca vas a ganar. Por lo tanto, es imprescindible que aprendas a perder, pero como un profesional. No es perder de cualquier manera, sino con un stop definido a un porcentaje de la cuenta, aplicando el interés compuesto sobre una estrategia bien testeada y practicar la pérdida. Entonces, hay un muy buen ejercicio que es el de practicar el tema de perder, o sea, practicar las pérdidas. De tal manera que podemos abrir varios gráficos y mirar si hay alguna posible entrada. Entonces no voy a aplicar una estrategia concreta, simplemente tomamos entradas definiendo muy bien todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, aquí mismo en el euro dólar tenemos una... A ver, un segundo que me cambio de lugar, me pongo allí. Tenemos una cuenta de 10.000 y mejor arriba a la derecha, y con esta cuenta de 10.000 tenemos que aplicar el interés compuesto. Entonces, para no entrar en cálculos, con una cuenta de 10.000 aplicar 0,1 lotes pues puede estar bien. Vamos a poner un stop loss definido en 1.02564. 1.02564. Las pruebas de pérdida lógicamente se hacen vendo ya, acepto y estamos en tendencia bajista, por eso he tomado entrada bajista, y las operativas en pérdida lógicamente se hacen con una cuenta demo, o sea, no estamos trabajando la estrategia ni de ninguna manera, sino que estamos trabajando lo otro. ¿Hemos aplicado el interés compuesto? Sí, estamos arriesgando $24 en caso de perder y, por ejemplo, vamos a poner una ganancia del doble. Aquí a la izquierda se ve la ganancia. Pues 24 serían 58. Aquí. O sea que buscamos ganar el doble que lo que es el TP, en este caso 2 Rs de ratio. Cosas importantes.
tenemos un stop definido, nunca vamos a coger el stop y lo vamos a alejar, siempre definido en este punto. Sí que podemos acercar, si la operación va a nuestro favor, se puede reducir el riesgo, nunca aumentar. Punto de los stops. Interés compuesto, sí, porque estamos arriesgando $25, 24, 25 porque he movido un poco el stop. Con una cuenta de 10.000, esto es el 0,25%, o sea, un riesgo muy moderado con interés compuesto. Entonces nos tocaría en todas las operaciones arriesgar este porcentaje de la cuenta. Si se nos juntan muchos stops no pasa nada. Y el tema de que estamos practicando la pérdida. Vamos al dólar franco y hacemos lo mismo, nueva orden y el mismo funcionamiento con una pérdida controlada en 0,94271. 94271. Fijaros que lo único que estoy haciendo es ir a favor de tendencia, no estoy siguiendo ningún tipo de estrategia concreta. Esto supone $17, pues nos podemos ir a la otra pausita para que sean, si me pongo encima me lo dice, para que sea pues 25 como antes. Y al doble a 60 pongo el TP. Y así tenemos las distintas operaciones y estamos centrados en la pérdida. Ya veréis que cuando os centréis en la pérdida, las ganancias llegan solas. Y dirás, ¿y cómo es que cuando estoy obsesionado en ganar, no consigo ganar? Y cuando pienso en perder, sí. Aquí hacemos una venta y colocamos el stop en $25 y el TP en 60. A favor de tendencia todo. Aquí la tendencia es un poco más difícil de identificar. Venía alcista pero cayó fuerte, estaríamos un poco duales. Voy a tomar la alcista y una compra. Y lo mismo, definimos el stop en 25 y el TP en 60 de beneficio. Y así vamos continuando con todos los pares. Aquí una compra a favor de tendencia con 25 de stop loss y 60 de take profit. Y finalmente en australiano más de lo mismo, es el último par y tendremos una entrada en cada par para practicar las pérdidas. 25 de stop loss y y 60 de take profit. Y ahora lo que tocaría es esperar a que se vayan resolviendo las operaciones. Si abro el cuadro de órdenes vemos que tenemos 6, una en cada par mayor de Forex. Y ahora mismo si lo cierro todo estoy ganando 2,50. Entonces si veis hay operaciones perdedoras, operaciones ganadoras y la suma de todas me está dando este rendimiento. Entonces una forma de practicar también el tema de las pérdidas es cerrar operaciones en negativo. Otra manera es ya esperar a que se resuelvan todas, pero como estamos en M15 esto puede tardar mucho. Pues os voy a enseñar otro método que es tener el temple de cerrar. Mira, ahora si cierro, gano casi $5. Pues lo cierro todo y algunas son perdedoras. Y mi cuenta ya tiene $10.004,83. Eso en unos pocos minutos. La cuenta era de 10.000, ahora 10.004,83. Nos hemos centrado en un ejercicio de perder y hemos ganado. ¿Qué tal si tú pruebas lo mismo? ¿Y cómo puedes probarlo? Pues si quieres tener la misma cuenta que tengo yo, si te fijas es una cuenta demo en AAAFX, pues tú también la puedes tener en el link que te dejo aquí en pantalla. Entonces, en este link
podrás abrir una cuenta demo totalmente gratis y aparte también en el link que hay en la descripción para AAFX. Es importante que utilicéis el link de la descripción para tener las ventajas de venir de parte de Código Trading. Aparte, si sois de Latinoamérica, tendréis un bono del hasta el 100%. Así que, si queréis un buen broker, aquí tenéis la opción de abrirlo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo, ya que el trading implica un alto porcentaje de opciones de perder dinero y uno tiene que saber muy bien lo que hace antes de operar. Bien, espero que os haya gustado el ejercicio de las pérdidas y que tengáis muy claro cómo uno tiene que saber perder para poder ganar. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y también puedes aprovechar los comentarios por si tienes cualquier cosa que quieras añadir, cualquier duda que te haya surgido o si quieres explicar tu experiencia. Y sin más, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, es el momento ideal para hacerlo y también dale a la campanita porque así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Y también aprovecha para visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.